Antes de que el sol surgiera en el horizonte, antes de que el viento soplara sobre las arenas, existía lo invisible. Los sacerdotes de Tebas decían que el universo nació de un misterio, y ese misterio tenía un nombre. Amón no era el dios de las tormentas, ni de las crecidas del Nilo, ni siquiera el brillo del sol, y, al mismo tiempo, era todo eso. Amón era lo invisible que se volvía visible, lo oculto que se revelaba, la fuerza silenciosa que, en el momento justo, emergía para gobernar. Su nombre significa el oculto o el escondido, y sin embargo, su presencia moldeó imperios, sostuvo a los faraones y se extendió más allá de las fronteras de Egipto. En este documental, atravesaremos el tiempo para entender cómo Amón, un dios local de Tebas, se convirtió en la divinidad suprema de Egipto, adorado como creador, protector y señor de los dos mundos. Conoceremos su papel político, su influencia religiosa y el magnetismo que ejerció durante siglos. La historia de Amón es la historia de cómo lo invisible se convierte en poder, y quizá, en el proceso, podamos comprender algo sobre el misterio que gobierna el propio destino. Si quieres, ya sigo directamente con el capítulo 1, los orígenes de Amón en Tebas, y continúo hasta el capítulo final sin interrupciones, para entregar el guión completo de 11.500 palabras. ¿Quieres que prosiga? Mucho antes de que Tebas se convirtiera en capital de Egipto y centro político y religioso de un imperio, Amón ya era adorado como un dios local. Los registros más antiguos de su culto se remontan al Imperio Medio, cuando Tebas aún era una ciudad emergente en el Alto Egipto. En ese periodo, Amón era visto como un dios del aire y del viento, una divinidad invisible, pero sentida, pues el viento podía refrescar o devastar. Su nombre, derivado del término egipcio, Iemer, significaba lo oculto o lo escondido. Era una divinidad que actuaba sin ser vista, pero cuya influencia podía percibirse en todas partes. Los primeros templos dedicados a Amón eran modestos, pero su posición ya era única. No estaba limitado a un aspecto natural específico, como el Nilo o el sol. Su invisibilidad le permitía ser todo y nada a la vez, adaptándose a diferentes funciones e interpretaciones a medida que Tebas crecía. Cuando los gobernantes tebanos empezaron a expandir su territorio y consolidar poder, llevaron consigo la adoración de Amón, y fue esa ascensión política la que sembró la transformación de Amón de dios local a divinidad suprema. El momento decisivo en la trayectoria de Amón ocurrió cuando su culto se fusionó con el de Ra, el dios solar de Heliópolis. Esa fusión, ocurrida durante el Imperio Nuevo, dio origen a la figura de Amón-Ra, rey de los dioses. Combinando el aspecto invisible de Amón con el poder visible del sol, Amón-Ra pasó a ser visto como el creador del mundo y sostén del orden cósmico. Maat no era solo el dios que iluminaba el mundo, sino también aquel que, de manera oculta, hacía funcionar el universo. El culto a Amón-Ra traspasó las fronteras de Egipto. Caravanas y embajadores llevaban su nombre a tierras lejanas, y hasta en regiones como Nubia y el Levante, su influencia podía sentirse. El templo de Karnak, en Tebas, se convirtió en el centro religioso más grande e importante dedicado a Amón. No era solo un templo, sino un complejo monumental que creció durante más de 2000 años, ampliado por faraones sucesivos. En el corazón de Karnak se hallaba el santuario de Amón, donde solo podían entrar los sacerdotes de más alto rango y el faraón. Ritos diarios despertaban la estatua del dios, alimentándola con ofrendas de pan, vino, carne e incienso. Karnak también era escenario de grandes festivales, como el Festival de Op, en el cual la imagen de Amón viajaba en procesión hasta Luxor para renovar simbólicamente el poder del faraón. Estos eventos reforzaban el vínculo entre el dios y el monarca y mantenían al pueblo comprometido con el culto. Amón no era un dios distante. Para los faraones del Imperio Nuevo, era un aliado político y espiritual. Los reyes afirmaban que su poder provenía directamente de Amón y que sus victorias militares eran fruto de la voluntad divina. Las campañas militares se justificaban a menudo como emprendidas bajo el mando de Amón. Los tesoros conquistados en batalla eran llevados a los templos como ofrendas, enriqueciendo aún más al clero tebano. Esa alianza entre el trono y el templo otorgó a los sacerdotes de Amón una influencia política inmensa, hasta el punto de, en ciertos periodos, rivalizar con el propio faraón. La característica más notable de Amón siempre fue su naturaleza oculta. Incluso cuando se lo asociaba al sol como Amón-Ra, su esencia permanecía ligada a aquello que no puede verse. Ese aspecto invisible tenía un atractivo especial. Significaba que Amón
podía estar presente en todos los lugares y en todas las formas. Podía ser el viento, el aliento de la vida, la inspiración del gobernante, la fuerza detrás de la creación. Para sacerdotes y devotos, esa cualidad también significaba que Amón era un dios universal, no limitado por fronteras geográficas o culturales. Cualquiera, en cualquier lugar, podía sentir su presencia. El Festival de Opet era uno de los eventos más grandiosos del calendario religioso egipcio, celebrado principalmente en Tebas. Durante ese festival, la imagen sagrada de Amón era retirada de su santuario en Karnak y colocada en una barca dorada ricamente ornamentada. La procesión seguía por el Nilo hasta el templo de Luxor, acompañada por sacerdotes, músicos, danzantes y multitudes. Era un espectáculo de fe y poder. Mientras el pueblo celebraba, el faraón realizaba rituales en el templo para renovar su legitimidad y recibir nuevamente la fuerza vital de Amón. El festival simbolizaba la unión del dios y del rey, reforzando la idea de que el poder real era una extensión de la voluntad divina. Las ofrendas llevadas a los templos de Amón eran inmensas: oro, plata, piedras preciosas, granos, animales, tejidos finos. Ese flujo constante de riqueza transformó al clero de Amón en una de las fuerzas económicas más poderosas de Egipto. Los templos no eran solo lugares de culto, sino también centros administrativos, agrícolas y comerciales. Poseían vastas tierras, empleaban a miles de personas y controlaban rutas de comercio. Ese poder económico permitía a los sacerdotes financiar construcciones colosales, manteniendo vivo el fervor y ampliando la influencia del dios. La adoración de Amón no se limitaba al territorio egipcio. En Nubia era venerado como dios supremo, especialmente en Napat, donde se construyó el impresionante templo de Jebel Barkal. Para los nubios, Amón no era únicamente un dios importado, sino parte integrante de su propia identidad cultural. Reyes nubios que gobernaron Egipto, como Pille y Taharco, reivindicaban su autoridad como otorgada por Amón. En el oasis de Siwa, en el desierto occidental, un famoso oráculo de Amón atraía peregrinos de todas partes, incluidas figuras históricas como Alejandro Magno, que visitó el lugar en busca de legitimar su poder. En tiempos de guerra, Amón era invocado como guía y protector de los ejércitos. Inscripciones militares describen batallas en las que el faraón, en momentos de desventaja, habría recibido la intervención directa del dios. Un ejemplo notable proviene del reinado de Ramsés II, quien afirmó haber sido salvado por Amón en la famosa batalla de Kadesh. Según los textos, el faraón invocó al dios en la desesperación y Amón le dio valor y fuerza para cambiar el rumbo del combate. Estas historias no solo reforzaban la fe del pueblo, sino que consolidaban la imagen del faraón como elegido del dios. Durante el Imperio Nuevo, especialmente en la dinastía 20, el clero de Amón alcanzó un nivel de influencia rara vez visto en la historia egipcia. Los sumos sacerdotes controlaban inmensas riquezas y tierras, y en algunos periodos ejercían tanto poder como el propio faraón. Esta concentración de poder generó tensiones políticas. Hubo momentos en los que la autoridad real estaba en la práctica dividida entre el faraón y el sumo sacerdote de Amón. A pesar de esas disputas, el culto al dios permaneció central en la vida egipcia y su figura siguió siendo venerada como guardián del orden y protector del reino. La representación de Amón en el arte egipcio pasó por varias transformaciones a lo largo de los siglos, reflejando su ascensión de dios local a divinidad suprema. Generalmente se lo retrataba como un hombre con una corona alta de 2 plumas verticales, símbolo de su autoridad y vínculo con el cielo. En algunas representaciones, especialmente cuando se fusionaba con Ra, aparecía con cabeza de carnero, animal asociado a la fertilidad y a la fuerza vital. El carnero de cuernos curvados, conocido como Ovis longipes Palaeoegyptiacus, se convirtió en uno de sus símbolos más reconocibles. La iconografía de Amón estaba presente no solo en templos y estatuas monumentales, sino también en amuletos, relieves y objetos cotidianos, garantizando que su imagen y su poder estuvieran siempre cerca de los fieles. En la teología tebana, Amón no era únicamente un dios entre otros, era el creador primordial. Antes de que todo existiera, Amón estaba en estado oculto, contenido en el propio Nun, el océano primordial. De acuerdo con los sacerdotes de Karnak, Amón concibió el universo en su mente y lo trajo a la existencia por su voluntad. De esta manera, incorporaba tanto el aspecto invisible de la potencialidad como el visible de la manifestación. Esta visión reforzaba su posición como Dios universal, capaz de trascender a las demás divinidades y de albergarlas dentro de su propia esencia. La esposa divina de Amón,
era Mut, diosa madre asociada a la realeza y la protección. Juntos, formaban una pareja sagrada venerada en Tebas, con templos interconectados en Karnak. La relación de Amón y Mut simbolizaba la unión de la fuerza creadora con la nutrición y la estabilidad. En algunas tradiciones, la pareja se completaba con su hijo, el joven dios lunar Khonsu, formando la tríada tebana. Festivales y procesiones celebraban esta unión, presentándolos como la familia divina protectora de Teb y, por extensión, de todo Egipto. El oasis de Siwa, en el desierto occidental, albergaba uno de los oráculos más famosos del mundo antiguo, dedicado a Amón. Allí, los sacerdotes interpretaban los mensajes del dios para gobernantes y peregrinos. El episodio más célebre relacionado con el oráculo fue la visita de Alejandro Magno en 331 Cristo. Según los relatos, Alejandro buscaba legitimar su dominio sobre Egipto y recibió en el oráculo la confirmación de que era hijo de Amón. Esa conexión con Amón reforzó la propaganda política de Alejandro, integrándolo en la tradición faraónica. Con el avance de la dominación grecorromana y posteriormente el auge del cristianismo, el culto a Amón comenzó a perder influencia. Los templos fueron abandonados, los sacerdotes perdieron poder y las imágenes del dios quedaron a merced del tiempo. Sin embargo, incluso ante este declive, el nombre y la figura de Amón sobrevivieron en inscripciones, monumentos y relatos históricos, preservando su memoria para las generaciones futuras. Con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el siglo XIX, el culto a Amón volvió a llamar la atención. Templos como los de Karnak y Luxor revelaron inscripciones detalladas sobre rituales, ofrendas y ceremonias en su honor. Los egiptólogos descubrieron registros minuciosos de festivales, listas de donaciones y representaciones artísticas que mostraban la importancia de Amón, no solo como dios religioso, sino también como fuerza política y económica. Estos hallazgos ayudaron a reconstruir la imagen de Amón como el corazón espiritual de Egipto en su apogeo. Para los faraones, Amón no era solo una divinidad protectora, era el fundamento de su legitimidad. El faraón era visto como hijo de Amón, un título que le confería autoridad divina para gobernar. Algunos reyes afirmaban incluso haber sido concebidos por el propio Dios, en narraciones en las que Amón asumía la forma del faraón anterior para visitar a la reina y engendrar al heredero. Esa creencia reforzaba la idea de que la línea real era elegida directamente por el dios. El apoyo de Amón a las campañas militares no era solo simbólico. Parte de las riquezas obtenidas en las guerras se dedicaba a sus templos, creando un ciclo en el que la victoria fortalecía el culto y el culto legitimaba nuevas campañas. Inscripciones de faraones como Tutmosis III y Ramsés II celebran victorias militares como resultado de la intervención de Amón, retratando al dios como líder invisible de los ejércitos egipcios. Hoy, Amón continúa inspirando a historiadores, artistas y espiritualistas. Su imagen de Dios oculto que se revela en el momento oportuno sirve como metáfora de fuerzas invisibles, sean espirituales, creativas o políticas. Aparece en libros, películas e incluso videojuegos, a menudo como símbolo de misterio, poder y sabiduría ancestral. Museos de todo el mundo exhiben estatuas, relieves y artefactos vinculados al culto de Amón, atrayendo a millones de visitantes y manteniendo viva su memoria. La historia de Amón es la historia de un dios que comenzó oculto, tomó forma y se convirtió en el centro de un imperio, de viento invisible a sol radiante, de protector local a divinidad universal. Su trayectoria refleja el propio crecimiento y transformación de Egipto. Incluso después del fin de su culto, la idea de Amón como fuerza que crea, protege y guía sin mostrarse, sigue siendo poderosa. Nos recuerda que no todo lo esencial puede verse y que, muchas veces, es en el silencio y en lo invisible donde se forja el verdadero poder.